a suceder y explicarle a la gente cuando hablamos de yihadistas a qué nos referimos. Pues le hago un gran ejemplo y usted trae el ejemplo de Libia y es sin duda alguna lo que puede suceder. Hay dos escenarios que se pueden dar en Siria. Uno, otra guerra civil entre los grupos rebeldes que se han tomado el poder, sobre todo la HTS, liderada por Abu Mohamed al-Yawani, que, como usted bien decía, viene de las filas del fundamentalismo de Al-Qaeda. Eso es una realidad, que haya una guerra civil entre estos grupos. Dos, que ocurra de alguna u otra manera una fuerza de coalición entre los diferentes grupos rebeldes yihadistas. Pero que ahí están los kurdos, Camila, y los kurdos no son los mejores amigos de Turquía. Digamos, hay un odio por parte de los kurdos hacia Turquía y los kurdos controlan el 40% de la población siria. Aquí lo que podemos ver, y un gran ejemplo para darle paso a nuestro invitado, Camila, es que como si estuviésemos nosotros aplaudiendo a los talibanes que controlan Afganistán en el poder político y armamentista, nosotros estuviésemos aplaudiendo la llegada de ellos al poder. Ahora, la pregunta, ¿qué era mejor, qué era peor? No lo sabremos decir, porque Bashar al-Assad y su régimen, Camila, también impulsó una guerra civil que dejó a más de 4 millones de migrantes y más de 600.000 muertos. Entonces, no sé si usted le quiere dar paso a nuestro invitado, que seguramente sabe mucho más de lo que estamos hablando. Es que creo que le podemos preguntar a Jorge Álvarez, exdirector general para África y el Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y quien además fue embajador en Egipto y el Líbano, sobre eso, sobre ayer y el fin de semana vimos a sirios alrededor del mundo celebrando la caída de al-Assad, pero ¿realmente el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad? ¿Se puede celebrar que quienes hayan tumbado el régimen de al-Assad sean unos yihadistas que provenían de Al-Qaeda y de ISIS? Señor Álvarez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente estamos en un escenario sumamente complejo, pero yo creo que sí hay motivos, empezando por los propios sirios, para celebrar el fin de un régimen policíaco, un régimen autoritario. Hay que recordar que la dinastía de los al-Assad fue uno de los regímenes más brutales en los últimos 50 años. Entonces, lo que hemos visto en estos 11 días, esta súbita caída de un régimen, se debe también a la lucha tenaz que muchas organizaciones, efectivamente, la organización visible más importante es HTS, ese desprendimiento de Al-Nusra que vino de Al-Qaeda. Y coincido contigo, Camila, que no hay que ser ingenuos en pensar que no tienen una ideología radical yihadista. Pero hay un conglomerado de organizaciones, más de 50. Lo que vimos en estos días fue efectivamente un avance, una ofensiva relampagueante sobre Alepo, que se pensó que la batalla iba a ser nuevamente sobre Alepo. Alepo cayó en 4 días, después los avances sobre Hama, sobre Homs. Pero lo que creo que hay que destacar es que Siria está buscando, el pueblo sirio está buscando una transición no caótica. Ya hemos visto en otros países árabes, Libia es el mejor caso, en donde se buscó una transición y volvimos a caer, en el caso del general Haftar, con otro autócrata. Entonces, hay algunas señales positivas. El hecho de que el líder de HTS haya establecido conductos y medios, uno para contribuir a que las estructuras del Estado sirio se mantuvieran. La escasa o nula resistencia del ejército sirio no es producto solo de la cobardía de un ejército corrompido, es también que las estructuras del Estado sirio necesitan estar presentes para una transición que no sea caótica, para brindar mínimos servicios. Claro, hay Embajador, yo le interrumpo porque en medio de ese debate que se da con respecto a cuál va a ser el futuro de Siria, ayer le escuchaba a alguien decir,
es que el que crea que Vladimir Putin es el gran jugador de ajedrez está completamente equivocado. Aquí el gran Kasparov es el señor Erdogan. Y hay que tener mucho cuidado con Erdogan. La pregunta es, ¿usted cree que Erdogan va a permitir que en Siria se desate otra guerra civil y que tenga el mismo futuro que Libia? No, yo creo que Erdogan es sin duda en el plano geopolítico el gran ganador y tiene una premisa fundamental Turquía que es una premisa existencial que tiene que ver con su confrontación en relación a los kurdos. Yo creo que Erdogan va a hacer todo cuanto esté a su alcance, y ese es mucho, para que Siria transite en un proceso político que pueda ser incluyente, porque estamos hablando de una mayoría sunita. Hay que recordar que al-Assad representaba a la minoría alawita, y también habrá que incluir a los cristianos. Entonces, yo sí creo que en el plano geopolítico los perdedores son Irán. Irán ya no podrá tener en Siria ese pasaje que le permitía suministrar equipos y armas a Hezbollah, pero también uno de los grandes ganadores es Israel. Israel golpeó tenazmente, puntualmente también, y lo hemos visto en las últimas horas. También el primer ministro Netanyahu ha hecho un avance y ha desplegado tropas ocupando más allá de lo que eran los altos del Golán en disputa. Es un momento muy, muy complejo, muy, digamos, de crispación, no tenemos muy claro, pero yo creo que las señales que se están dando son positivas. El hecho de que de que las fuerzas que han llegado a Damasco estén planteando un proceso de transición ordenado con figuras que tienen credibilidad en la comunidad internacional, y que veamos también apoyos. Embajador, justamente le quería preguntar por Israel, porque Egipto estaba diciendo que esta zona de contención que se estaba haciendo ahí con Israel es como una nueva ocupación en ese territorio. ¿Se podría estar reconfigurando la realidad de esa zona del mundo con presencia de Israel? Sí, definitivamente. Eso viene ocurriendo desde el 7 de octubre del 2023. O sea, lo que se refiere a la integridad territorial de Siria, eso ya está en juego. Lo mismo estamos viendo en el caso de Gaza, lo estamos viendo en el Líbano. ¿Por qué se produjo esta ofensiva en Siria justamente unas horas después de haberse acordado un cese al fuego en el Líbano? Precisamente porque está en juego la resistencia, la persistencia y la sobrevivencia de muchas de las comunidades. Y sí, se está dibujando un nuevo mapa en el Medio Oriente, pero muchas veces ponemos mucha atención en las potencias regionales e internacionales y perdemos de vista el plano humanitario, económico y social. Yo veía ayer dos despachos que me parecieron muy relevantes. Uno es cómo algunos de los refugiados sirios están regresando de Jordania, o de Irak, o aún de Líbano, pero como Israel, por ejemplo, bombardeó algunos de los cruces, el cruce de Arida, como ha habido presión sobre el Jermel en el Valle de la Bekaa en el Líbano, y al mismo tiempo tenemos la base naval y la base aérea rusa en la zona costera de Latakia, en Siria, sobre la cual parecería haber habido un acuerdo. Leía yo hace unos minutos un despacho de la Deutsche Welle en donde los rebeldes parecerían haber tenido capacidad de interlocución con Rusia. Rusia es un actor que no solo de 2015, sino aún antes ya jugaba un papel muy importante. Estamos ante escenarios en todos los frentes, podríamos extendernos hasta el Mar Rojo.
Sí, ex embajador Álvarez, hace unos minutos hablábamos de los ganadores, se citaba entre esos ganadores, pues Turquía, Israel, pero también los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un papel determinante acá, pero el actual presidente es Joe Biden y pronto va a llegar Donald Trump. ¿Cómo cambiarían las cosas o cómo afectaría a la situación la llegada de Trump? Yo creo que la llegada de Trump puede afectar en el sentido en el que él ya se ha manifestado. Lo escuchábamos desde París, y hacía eco también el foro de Doha en Qatar, que es, Estados Unidos no se va a meter, no, está metido en la guerra en Siria, ya lo decía en el despacho al inicio de esta fase del programa. O sea, Estados Unidos tiene más de 900 efectivos en el este de Siria. Entonces, yo creo que Trump va a procurar también que haya procesos de negociación. Aquí el papel de la Liga de Estados Árabes, la cual, por cierto, creyendo que Bashar se iba a quedar ad eternum, le volvió a dar entrada al organismo regional. Bueno, pues ahora los países árabes, sobre todo las monarquías petroleras, tendrán que volverlo a pensar muy bien, y pensando sobre todo en la gran potencia que es Arabia Saudita, en coordinación con un Trump que llega corregido y aumentado. No necesariamente veo la llegada de Trump como un factor negativo. Pues mire, qué interesante que nos haya ayudado exdirector Álvarez, ex embajador Álvarez, a entender lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Siria, porque si bien es cierto, lo vemos en pues los medios internacionales, a veces en nuestras latitudes pues desconocemos la importancia de lo que sucede allá y por qué es tan neurálgico y trascendental la caída del régimen de Al-Assad en Siria. Le agradezco enormemente que haya aceptado esta entrevista con nosotros y nos haya regalado unos minutos de su tiempo. Un saludo especial desde Colombia. Muchos saludos para ustedes, con muchísimo cariño a Colombia. Pues Camila.